César, estaba leyendo tu columna en La Silla Rota, y conste que me refiero a La Silla Rota el medio, no a La Silla Rota de Gilberto Lozano, por favor, aclarando. ¿Quién gana con hablar de militarización? Preguntas. Y creo que es una pregunta muy cabrona, porque muchos desde la oposición están hablando precisamente de militarización para el golpeteo. Hablar de una supuesta militarización en el país demuestra una infinita ignorancia, dice César Gutiérrez Priego. Desde el privilegio se critica y denosta lo que no se conoce. Los hechos violentos suscitados en el estado de Michoacán en contra del personal militar tienen su razón de ser ante la diversificación de las diferentes actividades delictivas que ejecutan grupos y bandas criminales locales. Luego, entonces, ¿a quién realmente le beneficia que se retire el personal militar? Más allá del tráfico y comercialización ilegal de sustancias prohibidas, nadie con mayúscula, nadie habla sobre el tráfico ilegal de madera, el de especies de flora y fauna, así como la extracción ilegal de minerales, aunado a que los brazos armados de los grupos delictivos ejercen una violencia extrema con homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, ejecuciones, incluso hacen uso de drones con granadas de alto explosivo en contra de los grupos antagónicos, provocando daños colaterales a la población civil. Es necesario que se imponga el orden, pero ¿y el aparato de seguridad que cada una de las autoridades de la entidad federativa? ¿Dónde están las fiscalías? ¿Dónde están los congresos locales? ¿Dónde están los partidos políticos que dicen servir a la ciudadanía? ¿Dónde está la infraestructura de inteligencia e investigación? ¿Dónde el presupuesto que solo está facturado pero sin que existan resultados? Sinceramente es ilógico que una red de delincuentes del tamaño que sea pueda operar libremente sin mayor problema. Por eso yo te hago a ti la pregunta, César, ¿quién gana con hablar de militarización? Y ojalá que usted que nos está viendo y escuchando lea la columna que publica hoy en La Silla Rota el abogado César Gutiérrez Priego. Y fíjate, Vicente, lo importante aquí, como yo le comento a la gente, es no me crean, ustedes tengan su propio criterio, pero con datos duros. Qué casualidad que escuchamos a muchos supuestos especialistas, yo les llamo pseudoespecialistas o especialistas de bolsillo, ¿no? Porque es dependiendo cómo está el bolsillo para que ellos puedan emitir su opinión. Y aquí se me hace muy curioso que muchos de ellos formaron parte de los gobiernos o incluso estuvieron como instructores o como asesores de muchos de los que fueron secretarios de Seguridad Pública Federal o que fueron comisarios en la Policía Federal o directores generales o como tú quieras llamarlo. Y me causa poderosamente la atención que ellos tenían una forma de pensar totalmente distinta. ¿Por qué? Porque con todo respeto, esta es la primera vez en la historia que existe un marco jurídico para que las Fuerzas Armadas puedan estar haciendo trabajo de coadyuvancia de forma permanente, con la fuerza permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para participar en cuestiones de seguridad. Pero queda muy claro que por supuesto que hay ciertos grupos que tienen un interés mezquino en que las Fuerzas Armadas no estén realizando este tipo de trabajo. Ya hemos visto, como lo comento en la columna, situaciones en donde los grupos criminales tienen una capacidad ya bélica y estamos hablando de que ya no afecta solamente cuestiones de seguridad pública, sino también a la seguridad interior. Para que nosotros entendamos, la seguridad interior tiene que ver cuando las instituciones se ven afectadas por grupos criminales. Entonces ya estamos afectando a la seguridad interior. Y entonces sí, lo que es la Fuerza Armada Permanente, la Guardia Nacional, en esa coadyuvancia, tienen que entrar a realizar todos estos trabajos. Y es muy lamentable que veamos a todos estos grupos atacar de forma coordinada y con diferentes puntos de vista, ¿no? Pero todos como dentro de un club de Toby, tratando siempre de denostar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y como desafortunadamente no puede salir la Secretaría de la Defensa Nacional o la Armada de México a defenderse públicamente, porque entonces dirían que ya se militarizó el país y que se está atacando la libertad de expresión, pues obviamente se aprovechan de este tipo de situaciones. Y lo hemos visto también con muchos grupos criminales que utilizan desafortunadamente a muchas comunidades en diferentes regiones del país para manipular a la gente, para tratar de atacar y terminar grabando y tratando de utilizar esa información contra las Fuerzas Armadas y algunas personas como Raimundo Riva Palacios allá en Tamaulipas, que todo el mundo sabemos
que pertenece y apoya a un grupo criminal y que él, bajo el cobijo de los derechos humanos, sigue utilizando ese poder que tiene para seguir atacando a las Fuerzas Armadas. Entonces yo le pongo a la gente siempre la pregunta: ¿quién se beneficia? ¿Quién gana? ¿Cuál es el verdadero interés en hablar de una militarización que de facto no existe y que está sustentada de acuerdo a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mi querido Vicente? Así es, mi querido Ramiro, qué pregunta tan relevante en medio de tanto ruido, de politiquería, de jaladas de la oposición. ¿Quién se beneficia de esto? Fíjate que yo estuve leyendo el artículo hoy de César y también yo me hacía la misma pregunta porque hay un tema que subyace detrás de todo este asunto, de toda esta ofensiva que no toca el crimen organizado. No hablan de cómo desmontar los mecanismos que permiten que se expanda el crimen organizado, como bien lo plantea César en el artículo, que es el caso del tráfico de, digamos, los aguacateros, las maderas preciosas, las minas, el asesinato de activistas que puede estar relacionado con el crimen organizado, que probablemente protejan a ciertas mineras de cierto país, que no voy a decir su nombre, pero está al norte de Estados Unidos, y ese tipo de cosas que va uno viendo que el crimen organizado, pues obviamente se va volviendo mucho más sofisticado. Creo que hay una historia muy famosa del periódico Z en Tijuana, que viene al caso, donde le preguntan al general Aponte Polito que por qué no hace nada por la ola de secuestros, creo que fue en los 80s en Culiacán. A Ponte Polito se les queda mirando a toda la gente, ahí a todos los grandes empresarios de esa zona de Sinaloa y les dice, bueno, pues cuando viene un narcotraficante a comprar una casa, usted que tiene una empresa bienes raíces no le niega la venta de la casa. Usted que tiene un colegio no le niega a los hijos de los narcos que entren a las escuelas. Usted que tiene una agencia de carros que se ha hecho millonario de venderle carros al narco, no se queja. Entonces, si ustedes le permitieron a los narcotraficantes integrarse tan rápidamente a la sociedad, ¿qué esperan de nosotros como militares que hagamos si ustedes lo permitieron? El caso es que el ejército se ha estado en una dinámica, en una circunstancia para la cual no estaba preparado, porque pues, hay que recordar también que habrá cientos de miles de personas que trabajan directo o indirectamente para el narcotráfico y que sobre todo los verdaderos culpables son aquellas personas que son las que lavan el dinero de los narcotraficantes, que son grandes banqueros, grandes financistas, que mueven los capitales alrededor del mundo y que a esos nadie los toca porque esos sí andan de traje. A ellos les importa ver a un ranchero de sombrero y tejana y cinto piteado que entra a la cárcel, porque esa es también el perfil del narcotraficante que se ha vendido en México, pero no te han vendido el asunto de los grandes lavadores de dinero que, como siempre, salen limpios de todo tipo de circunstancia que sea comprometedora. Ellos pueden acusar que no sabían de dónde venía el dinero, aunque sea una bola de payasos. Ahora, la labor que ejerce el ejército y la labor de militarizar a los militares, como tú dijo tu amigo, el pelón aquel, que sea buen militarizador, buen militarizar sería, ¿no? Algo así, que es un pinche trabalenguas, pero hay que entender que la labor de las Fuerzas Armadas es muy difícil la actual coyuntura y que qué bueno que se le da un marco legal para que opere, ¿no? Obviamente porque es una transición, los militares con el tiempo tienen que regresar a hacer las tareas para las cuales fueron diseñadas, que es estar en los cuarteles y defender la soberanía nacional, y también pues obviamente la Guardia Nacional tiene que consolidarse para que ellos cumplan a cabalidad con el mandato de proveer seguridad para todo el país. Pero mientras tanto, pues ahí vamos nosotros escuchando, como dice César, a todos estos centaveros, a todos estos, cuates que no saben muy bien de qué se trata el asunto, sin investigar mucho, solo salen a ladrar en las redes sociales, mi querido Vicente. Así es, y para cerrar,